Bueno, gente, vamos a ver cómo Agustín Laje fue a Infobae y le dio clases a todos estos periodistas que no entendían nada. Vamos a verlo porque estuvo muy bueno el video, como siempre, Agustín Laje. Sin la economía no hay batalla cultural que aguante. Cuando vos le preguntaste lo de Macri, me imagino que... Sin la devaluación del 2018, capaz que estábamos con los globos todavía. Bueno, en ese sentido, ahí tenés un punto de diferenciación entre la batalla cultural tal como la percibe, vamos a ser simples, ¿no? La derecha y la izquierda. Para la izquierda, la realidad es una ficción del discurso. En este sentido son muy postmodernos, se han vuelto postmodernos porque en realidad el viejo Marx era materialista a fondo. A fondo. Ahora, para ellos todo es una obra del discurso, todo es una obra de la cultura, incluso hasta lo que tenés entre las piernas. Es decir, la ideología de género, que fue una de las fases de la izquierda postmoderna, al final era, bueno, mira, no importa lo que vos tengas, te autopercibís y el discurso social es el que genera tu sexo. Bien. O sea, digo, hasta ese punto. La derecha dice, no, pará. La realidad tangible importa, el bolsillo importa. Si no somos capaces de mejorar la vida de la sociedad, nosotros podemos elaborar los mejores relatos, las mejores teorías, los mejores discursos, pero eso tiene fecha de vencimiento muy pronto. Viceversa, el bolsillo de la gente puede mejorar, pero si no le explicamos a la gente cuáles son los valores y los marcos conceptuales que han generado las políticas públicas que han permitido esa mejora, pues esa gente va a terminar viviendo y comprando marcos teóricos opuestos. Entonces, para nosotros es una simbiosis, es una interacción entre la realidad objetiva y la capacidad analítica, simbólica, conceptual, representacional que tiene el ser humano. Tenés que jugar con ambos. Y no se puede soltar. O sea, no hay un momento en que... No. Digo, porque le está yendo bien al gobierno en términos generales y también en particulares. Digo, no se puede soltar. Mirá, han logrado tener un Congreso, un Parlamento que va a funcionar. La economía, como decía, funciona de alguna manera. Está cambiando la matriz, el paradigma. No se puede relajar la batalla cultural. Mirá, acá tenés tres velocidades. Sí. Tenés la velocidad de la política, que es una velocidad constitucionalmente establecida, es decir, cada 2 años tenés elecciones, las elecciones se celebran en un periodo determinado del año, hay tiempos para la campaña, para los discursos, para el voto, contamos los votos y esta es la gente que gobierna. O sea, eso está perfectamente institucionalizado a través del aparato constitucional. ¿De acuerdo? Eso tiene una velocidad formalizada. Sí. Luego tenés la velocidad de la gestión, que es decir, bueno, tengo ya el poder, ¿qué hago con lo que tengo? Que a veces no es todo lo que quisiera tener. El gobierno de Javier Milei ahora entra en una segunda fase donde tiene un Congreso más favorable, no vamos a decir hegemónico, pero más favorable. Sí. Con lo cual hay una serie de reformas de fondo que se pueden empezar a implementar que hasta hace 2 o 3 meses no las podías hacer de ninguna manera. Y ya la gente empieza a pensar en el 2027, donde ahí sí podría llegar a tener un Congreso hegemónico. La tercera velocidad es la de la batalla cultural que vos estabas mencionando. Y esa es la menos formalizada, institucionalizada de todas, porque es que no tiene ningún marco institucional. La batalla cultural la das desde un celular, desde la computadora, desde la escuela, desde la iglesia, en la familia, en una reunión de amigos, en un asado, en el club, en todas partes. El gobierno bueno, Javier Milei lo sabe perfectamente, por eso nunca ha soltado ese paradigma. Cuando Milei gana, la apuesta de la izquierda cultural en Argentina era que este iba a ser un presidente absolutamente economicista, que venía además y viene del palo de la economía y que por lo tanto vamos a decirlo así, de sociología no entiende nada. Bueno, al final... Una torpeza. Fue una torpeza total porque el tipo entiende perfectamente que para modificar la cultura, si no atiende a los componentes intangibles de la sociedad, entonces toda modificación que pueda hacer va a ser momentánea y de corto plazo. Así que la velocidad de la batalla cultural es siempre variable, pero es infinita, porque al final el hombre es un animal cultural, todos tenemos cultura y en el momento en que abandonamos la batalla cultural, los componentes de la cultura acaban siendo definidos por nuestros enemigos. Agustín, el gobierno hizo muy bien esta cosa de tensar al extremo, ¿no? Derecha e izquierda, o poner esas posiciones, le rindió mucho, alineó a todos los demás, ¿no? Porque el que no está con él lo pone en la izquierda, o sea, borra el centro, le fue muy funcional hasta acá. Ahora, también lo somete a un desgaste enorme. Hacia adelante, con nuevos desafíos, ¿eso no es peligroso? Lo pienso o sea, no le genera como un riesgo en términos de construcción de poder y de sostener el poder, porque también
los problemas empiezan a aparecer como... Empiezan los problemas, ¿no? Cierra FATE y tenés razón vos o tiene razón el otro, ¿no? Cuando te quedás sin laburo y no encontrás laburo en 2 meses, en 3 meses o en 4 meses. Y así, digamos. Mira, yo te diría 2 cosas, o 3. Por un lado, el mileísmo, por llamarlo de alguna forma, es un eticismo radical, es decir, parte de la idea de que hay que hacer las cosas conforme a ideas que consideramos valiosas y buenas y no hacer tanto cálculo político. Esto fue ni más ni menos lo que él fue a exponer en Davos. Es decir, la idea de Maquiavelo ha muerto, o por lo menos para nosotros. La idea de que tengo que estar midiendo constantemente a ver qué impacto va a tener en la opinión pública esta o esta otra medida, te termina llevando a hacer una versión 2.0 de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, como le quieran llamar. Pero si miro la salida de Espert, si miro el cambio en la posición de universidades, si miro la modificación de la reforma laboral y en negociación con los sindicatos, Maquiavelo no está tan muerto. Sí, pero ahí no había poder político para hacer nada de eso. Reforma laboral, sí. Bueno, y se está haciendo, claro, y se ha hecho. Negoció con los sindicatos. Vamos a poner el caso de las universidades, que es creo que el más fuerte. Vos decís, ¿cuál es el ideal de un libertario? Bueno, el ideal de un libertario es no someter a personas que no asisten a una determinada universidad a que le paguen la universidad a otras personas que encima de todo se convierten en, muchos de ellos, muchísimos, en alumnos infinitos. Infinitos en el tiempo, quiero decir. Bien. Sí, pero el gobierno no hizo nada. ¿Se pueden hacer reformas ahí? No, es que no las vas a poder hacer porque no tenías ningún poder político y todavía hoy ese tipo de reformas no las puedes hacer. De bajo tierra, el ideal sería que si vos no vas a la UBA no tengas que pagar impuestos para financiar la UBA. Claro. El ideal, insisto, en cualquier ámbito para una filosofía libertaria es no someter a personas a pagar cosas por otros de manera coercitiva. Entonces, yo lo quiero bajar a tierra. Sí. El ideal sería ¿por qué Ramón Indart, si no va a la UBA, tiene que pagar de sus impuestos un financiamiento universitario? Bien, claro, pero entre el ideal y la realidad después hay muchos matices. Está bien, pero pará. Pero tu punto de llegada es ese, yo no tengo que pagar con mis impuestos una universidad pública. Está bien, es un punto de llegada de acuerdo a la capacidad política que tenés. Pero ahora, a medida que avances y tengas poder, tu ideal es ir hasta ahí. Bueno, verás cómo llegás, pero la idea es... Y te tiro uno intermedio, la idea de los vouchers educativos, por ejemplo. Bueno, tampoco hay poder político para hacer eso. Entonces, lo que yo te quiero marcar es el ideal libertario, que esto es de texto, es decir, es la idea de, bueno, no podemos estar obligando a un chico en el Chaco que pasa hambre a que por el litro de leche que compra, agarramos, le sacamos un pedazo para pagarle a un tipo la universidad pública, un hijo mío. Sí, pero puede ser la Universidad Litoral, donde ese chico del Chaco puede acceder a una universidad. Y si no tenés eso, ese chico de Chaco va a seguir, pongo el ejemplo del chico de Chaco, va a seguir siendo pobre y no va a tener ni una remota idea de llegar a la universidad. Bueno, te lo respondo con literatura libertaria para seguir dentro del mismo marco ideal. Dentro del mismo marco, por ejemplo, un premio Nobel libertario como Hayek, es una de las luminarias de la escuela austríaca que sigue Javier Milei, dice, la sociedad de todas maneras puede ponerse de acuerdo para, si a través del Estado, sostener económicamente o apoyar económicamente a personas que han caído de un determinado punto. Entonces, el ejemplo que vos me estás diciendo, bueno, sí, sería una excepción, pero como regla general la idea de que vamos a financiar con impuestos todo este sistema, bueno, para un libertario eso sería coercitivo y sería injusto para las personas que no participan de ese servicio que llamamos universidad. Pero este ideal no está en el debate público porque tampoco hay poder político para poder hacerlo. Entonces, al final vos tenés que tener una cuota de realismo político y decir, una cosa, este libro... Quizás vos podés tener poder, pero la sociedad entiende... Claro. Sí, pero te hago una pregunta. Por suerte, que tiene que haber una universidad para que haya mucha gente que no puede acceder a una universidad privada y quizás no tiene las herramientas para llevar un subsidio, ¿verdad? Y pueda darse el gusto de probar la suerte en una universidad. Sí, ahora, con el esquema de los defensores de la universidad, que no digo que sea a consecuencia de esa defensa, sí a consecuencia de su sistema económico, llevaste a un país a tener 7 de cada 10 chicos pobres. Ahora, o llevaste un 57. No, pero ciertamente los defensores de la universidad que te argumentan que necesitan la universidad para sacar a la gente de la pobreza, en realidad lo que hicieron en Argentina fue hundir cada vez más gente en la pobreza. A pesar de la universidad. A pesar de la universidad. Entonces,
¿Cuál es el punto? Insisto, no es parte del gobierno la idea ni de privatizar la UBA, ni las universidades, nada. Yo te estoy dando un ejemplo de literatura. Porque no puede. Te estoy dando un ejemplo de literatura libertaria. Te lleva que no lo podés hacer. Bueno, tenés restricciones políticas, tenés un montón de restricciones políticas que hace imposible que vos puedas aplicar un programa libertario al 100% de lo que dice un texto. Mira, hace poco o hace un año hubo una polémica entre un filósofo libertario muy conocido, Hans Hermann Hoppe, y Javier Milei. Sí. Porque Hans Hermann Hoppe le reclamaba a Milei que no había hecho tal o cual cosa, me parece que era algo con el Banco Central. Y Milei decía, mirá, una cosa es el libro de texto, que por eso yo traje también el ejemplo colgándome del tuyo, de que uno dice algo tan polémico como no podemos obligar a todas las personas, incluidos los pobres, a pagar las universidades en las cuales no solo van los pobres, sino también van los ricos, porque en la UBA no va solo pobre, va mayoritariamente. Y entonces ahí vos decís, bueno, ¿cómo legitimo? ¿Cómo lo justifico? Bueno, para el libertario eso es un horror. Okay. Ahora, en el libro de texto. Claro. Ahora, luego tenés la realidad política. Y tiene que ver con las 3 velocidades que estábamos hablando. Sí. Pero quédate tranquilo que eso ni siquiera está en la plataforma, claro. ni va, ni a ver, se está cubriendo el recorte. Y hay algo intermedio. Y hay un intermedio, que es el tema de los vouchers. Claro. Che, en vez de financiar la oferta, financiamos la demanda. O sea, la misma caja, si querés, ni la tocas, pero la misma caja se lo das en términos de voucher a la persona para que pueda elegir, porque por ahí no quiere ir a la UBA, por ahí quiere ir a la UCA, por decirte algo. Tati, el punto que siempre estamos discutiendo, por más que no esté hoy en el proyecto, es universidad, es salud, que son cosas que golpean directamente a la pobreza que no puede acceder a esas cuestiones. No estamos discutiendo los impuestos con los que pagamos un sistema judicial que está espantoso, sí, o cuestiones sindicales que se hablaron también en campaña y que después no se avanzó en absolutamente nada. ¿Por qué vamos siempre a lo fundamental que le puede dar, vuelvo al ejemplo del Chaco, a ese pibe la posibilidad de tener un movimiento social ascendente? Bueno, a ver, entiendo que después vendrá en algún momento, yo no tengo idea cuándo, porque insisto, yo no soy parte del gobierno, no tengo ninguna función pública. En algún momento tendrá que venir una reforma tributaria, por ejemplo. Vino ahora la reforma laboral. Que si Dios quiere, esto ya se le pondrá punto final en el Senado. Tendrá que venir una reforma tributaria, justamente para, entre otras cosas, lo que vos decís, bajar los impuestos. Ahora con la reforma laboral, lo que se ha buscado, entre otras cosas, además de tratar de regularizar a la mitad del país que está en una condición irregular. Es interesante el ejemplo de reforma laboral, porque vino reforma laboral y estuvimos meses hablando de ganancias y las provincias, de la cuota del aporte sindical. Y como quien no quiere la cosa, después nos enteramos de las licencias. O sea, lo que importaba primero era asegurar ganancias para las provincias, asegurar la cuota sindical para los sindicatos, y eso se entregó sin ningún problema. Bueno, es que, a ver, hay poderes fácticos en la Argentina que existen y que tenés que lidiar con ellos, y que lamentablemente así es como funciona el poder. Si el sindicato existe y no podés hacer como si no existe, porque entonces vas a tener un problema inmenso. Los gobernadores al final tenés que hacer que apoyen la reforma, porque si no la reforma no sale. ¿Vos crees que es real política al final? O sea, es una condición en todo caso estructural de la política argentina que no la podés cambiar en 2 años y tenés que aprender. A ver, cuando no se negociaba con ese tipo de corporaciones era porque no se negociaba, y ahora porque se negocia es porque se negocia. Entonces al final nunca estamos de acuerdo ni con una cosa ni con la otra. No puede ser la universidad pública. Perdón. Que el enojo, entonces, no puede ser la universidad pública. pero, a ver, escúchame, porque tampoco quiero que... No es un enojo, ni es un tema que esté en este momento ni siquiera sentado en nada. Fue un ejemplo extremo, justamente para evidenciar la distancia que hay entre el ideal y lo que uno al final puede hacer. El ideal de la política universitaria para el texto 1.0 de libertario es una cosa, y después lo que puedes hacer con eso es otra. Agustín. Y no está, insisto, pues, el recorte. No, a ver, para todos los amigos, no es parte de la agenda ni privatizar la UBA, ni vender la Patagonia, porque también, o sea, claro, todo esto que se va poniendo de moda según ciclos. No, o sea, fue un ejemplo de texto entre el ideal y la capacidad política de un gobierno. Y quedó clarísimo como ejemplo. ¿Vos ves en el presidente una gran capacidad para cambiar de pragmatismo político?
de cambiar sobre la marcha. El presidente ha dicho cosas, ha cambiado para generar acuerdos. ¿Ves un tipo que está generando un músculo interesante en ese sentido? Mira, es un outsider de la política que ha tenido que aprender. Pero ya no es un outsider, porque se nota que la tiene clara. A eso iba. Ah, ok. Es un outsider de la política que ha tenido que aprender en 2 años cómo funciona un sistema que para el 99% de la población en realidad es completamente ajeno. Claro. El 99% de la población no sabe realmente en qué consiste las roscas, el fango de lo político. Bueno, Javier ahí, yo te diría, ha tenido dos o tres cosas que yo las veo desde afuera. Bien, esto no es una opinión suya, es lo que yo veo desde afuera. Una cosa que veo que le ha costado, pero que la ha asumido finalmente, es la gran discusión por las formas. Sí. Ahí tenés un cambio pragmático que ha sido nadar contracorriente de su propia personalidad, porque su personalidad es exacerbada en el sentido de que no oculta su malestar, no oculta lo que piensa y a veces lo pone en palabras que pueden resultar hirientes en términos de formas. Pero bueno, en un momento dado dijo, está bien, es decir, si esto no va, lo tengo que corregir, y ahí tomó una medida clara que yo por lo menos no lo he visto propinar ningún insulto desde cuando se comprometió en la Fundación Faro incluso. De hecho fue en donde está la foto ahí que está ya al fondo de Milei en la Fundación Faro. Bueno, en aquella ocasión él se comprometió con eso. Otro ejemplo, su relación con los gobernadores. Bueno, ahora tengo entendido que han invitado a 10 gobernadores a la Argentina Week a viajar. Creo que 8 han al dicho encuentro que sí. de JP Morgan, sí, ahora en marzo. Ahora, la Fundación Faro, ¿cuándo es? ¿No es medio la carta abierta de Milei eso entonces? O sea, ¿no es el intelectual del poder? Mira, según cómo lo quieras ver, porque la carta abierta tenía convenios con el Estado, tenía apoyo del Estado, es decir, de alguna forma la pagábamos todos. La Fundación Faro en realidad no tiene ninguna ligazón, ni económica, ni jurídica, ni financiera con el Estado. Es una organización absolutamente privada que se solventa con donaciones de empresas, de particulares, es decir, es absolutamente privado. Tampoco es la fundación del partido La Libertad Avanza. Carta Abierta sí tenía una ligazón orgánica con el aparato político kirchnerista. Bueno, ¿y se puede diferenciar en algo? No, ¿Podrías mencionar una o dos ideas en las que la Fundación Faro tiene una posición distinta de la que tiene el gobierno? A ver, respecto del gobierno, no, somos una fundación que apoya los programas del gobierno, que aparte piensa para llevar ideas, propuestas. Desde el punto de vista ideológico estamos consustanciados. La diferencia que yo estoy haciendo es institucional. No somos institucionalmente ni la Fundación de La Libertad Avanza, ni tenemos ningún tipo de apoyo del Estado, de ningún tipo. Porque ahora la forma, somos ideológicamente la Fundación Libertaria de Argentina, que tiene, digamos, un grado de cercanía y de identidad, si querés, en las ideas con el presidente Milei, prácticamente absoluta. ¿No te sentís intelectual una vez entrevistando a Álvaro Sicarelli le dijo, se convirtieron en los intelectuales del poder? ¿No te sentís intelectual del poder hoy? Mira, todo intelectual apunta a en algún momento tener influencia sobre el poder, desde Platón en adelante. Maquiavelo, ya que recién lo mencionábamos. ¿Para quién escribió El Príncipe Maquiavelo? Para los Médicis. Entonces, es natural de la sociología del intelectual. En el siglo XX, los sociólogos se dedicaron a estudiar al intelectual casi como clase social y encontraron que su aspiración a impactar con sus ideas en el poder definía lo que era un intelectual. Con lo cual, un intelectual que dice, a mí no me interesa el poder, para mí no es un intelectual. Te quiero hacer una pregunta más. Está buenísima la charla. Sí, siempre está buena. Siempre está buena porque y nunca nos queda tiempo para seguir hablando y tenemos que cumplir con la agenda. Pero hay un escenario que se está dando en los últimos días, que es que hay empresarios, a partir de Casofate y otros, que están empezando a reconocer prácticas que antes todos sospechábamos que existían, pero de alguna manera estaban debajo de la superficie, por acuerdos, por lo que fuera, por no querer mirar. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Porque el gobierno insiste con su tesitura y obcecadamente se pone en un lugar del que no se corre? ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa? Bueno, hay un tuit que acaba de sacar Milei, no sé si lo vieron hace un rato. Lo comentamos en la apertura. Ok. Han dejado en evidencia al sistema corrupto, dijo Milei. Mira, para mí que pasen estas cosas desde el punto de vista en el cual yo me muevo, que es la batalla cultural, yo creo que es positivo.
porque ayuda a romper con la viejísima idea, pero perfectamente instalada, de que la izquierda representaba a los trabajadores, a los obreros y demás, y que la derecha era la defensora de los empresarios. Lo que viene a mostrar esto es que en realidad la izquierda tenía sus propios empresarios protegidos con ganancias extraordinarias que salían de reprimir al pueblo trabajador, es decir, de obligarle a comprar, por ejemplo, neumáticos caros en lugar de poder acceder a neumáticos baratos y con ese sobrante dedicarse a consumir otro tipo de bienes y servicios. Cuando uno ve esto le hace cortocircuito porque empezás a ver a Grabois, por ejemplo, empezás a ver a distintos militantes supuestamente. Ayer estaba del Caño en un debate en otro canal y yo decía, este tipo está defendiendo a uno de los hombres más millonarios de la Argentina. Al que le hizo 5 meses de paro. Claro, y ahora se parapetan en favor. Pero el gobierno de estos también pega la vuelta ahí, Agustín, porque el gobierno dice, toda empresa que no sea competitiva sale y de golpe cuando cierra una empresa y dice la verdad que no soy competitiva, dice el señor es malo, no es que no es competitivo. No, el señor es malo por lo que se destapó, que es que ese señor no era competitivo y no quebraba porque se obligaba a los argentinos a consumir su porquería. Es decir, está bien pero se lo acusó de maniobra política, se lo acusó de otras cosas. Y esa gente no hacía maniobras políticas con el gobierno anterior. No, yo creo que la pasaron bastante mal. A pocos días de paro. A pocos días de la reforma laboral, que te cierren la empresa, no es una maniobra política. Mirá, yo creo que destapa. Es principio de revelación, usando un concepto de Milei. Destapa y además fractura un relato en el cual los empresarios eran la derecha, los trabajadores eran la izquierda, y ahora ves que en realidad la izquierda no tiene ningún tapujo en salir a defender a los empresarios que se hicieron ricos a costas del pueblo argentino. Agustín Laje, muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas, por prestarte el diálogo. Con todo gusto. Muy constructivo. Gracias. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro. Para mí, le da un marco teórico a todo este proyecto de poder del gobierno de Javier. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por ver el video hasta acá. Obviamente Agustín Laje me parece uno de los mejores. De hecho, me parece que puede llegar a ser el sucesor, ¿no? Como se bromea y además se pide, se exige, ¿no? En las redes sociales de parte de los libertarios, de decir, bueno, cuando Milei no pueda renovar su mandato, o sea, Milei 2027 hasta 2031, eso estamos todos de acuerdo, pero después del 2031, esto ya mirando muy para adelante, ¿no? Ojalá se dé así, y si se da así sería lo mejor que nos puede pasar como argentinos. Si después, en el 2031, asume Agustín Laje, yo creo que ahí ya se viene realmente la batalla cultural, ya se asienta la batalla cultural, ya es algo asentadísimo, porque Agustín Laje... me parece que, o sea, Milei es más desde lo económico, ¿no? Justamente es economista, y me parece que Agustín Laje es más desde la batalla cultural, desde justamente de lo que hace que un país sea distinto, la cultura, ¿no? La cultura me parece que, porque esto de que dicen que el Inca es importante, por eso hay que financiarlo, porque la cultura es importante. Yo no estoy de acuerdo con que haya que financiarlo, pero que la cultura es importante, es importantísimo. O sea, la cultura de un país es importantísimo, pero ¿qué cultura tenemos? La cultura del subsidio, la cultura de justamente de que, no sé, de que hay que pagarle las operaciones a gente que se autopercibe de otro género, no sé, un montón de situaciones que yo digo, no, esa es la cultura que no queremos, o que por lo menos los libertarios no queremos. Si nosotros podemos cambiar la cultura, hacer un país justamente como Estados Unidos, si podemos tener esa cultura, me parece que bueno, es inevitable en algún momento ser potencia mundial. O sea, es la realidad. O sea, no estoy diciendo nada loco. Obviamente lleva años, 30, 40 años, no estoy diciendo de un momento para el otro, pero sí que me parece que Agustín Laje puede llegar a ser, ojalá lo sea, presidente de Argentina. Me parece que es un tipo joven, muy preparado, absolutamente preparado. Me parece que de los presidentes más preparados que hemos tenido, si llega a ser. Y bueno, Milei lo ama y Laje ama a Milei. O sea que me parece que eso es muy importante también. Es un sucesor. Así que nada, gente. Bueno, un saludo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por bancar el canal. Un saludo. Chau, chau.